Julián Conrado es uno de los músicos más importantes, más representativos de las FARC, cantautor de muchas canciones. Su género predilecto era el vallenato, o fue el vallenato. Decía que él cuando llegó a la guerrilla decía que no sabía combatir y que era muy malo para combatir, y que lo que sabía hacer era disparar canciones y cantar. El estudio sobre música y conflictos armados ha tenido una prevalencia de investigaciones o preguntas alrededor de la música que construyen las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, existe también otro campo todavía subestudiado, que es la música producida por los grupos armados. Uno no puede asumir que la música per se tiene como un hálito de reconciliación solo porque es música. Hay canciones que son incómodas y hay canciones que expresan unas visiones muy particulares de grupos sociales que participaron del conflicto, y es precisamente el escenario del posconflicto el que nos dice, o el que nos invita a pensar no solo con las canciones que son felices y que hablan de paz, sino cómo lidiar con esas canciones que precisamente nos hablan de hechos incómodos y que presentan visiones heroicas sobre cierto tipo de situaciones. Quisiera saber de magia pa' volverme chiquitico, pa' que me lleves contigo en el bolsillo. En la década de los 80 las FARC están en un proceso de crecimiento político-militar, están tratando de expandirse a nuevas regiones en las que no estaban antes. Se dan cuenta que una de las mejores formas para lograr esta expansión y a su vez cohesionar a las personas que están entrando e ingresando es tener un plan de formación en lo político, en lo militar y en lo cultural. El tema cultural estaba dentro de las normas de la organización y era una orden que todos los mandos debían hacer dentro de su compañía, tener una hora para hacer el trabajo cultural con sus tropas. Llegó a la organización y narraba coplas, decía coplas, poemas, pero no cantaba. Y es ahí donde dicen, pero venga, estamos buscando voces de mujeres para que canten. Usted debería presentarse ahora que viene un grupo. Y yo digo, bueno, listo, yo voy y canto, y me dicen, usted sirve para cantar, entonces su tarea es dedicarse a cantar. La música de las FARC le sirvió para dos cosas principales, una hacia adentro y otra hacia afuera. Hacia adentro la música permitió fortalecer la cohesión ideológica de la organización, en tanto el contenido ideologizado de sus letras permitía que los combatientes se sintonizaran con los valores de la organización y las historias de las personas o los personajes más representativos de la guerrilla. Funcionaba como una forma mucho más didáctica para enseñar contenidos en las horas de estudio de los militantes o de los miembros de la guerrilla. Entonces, a veces, por ejemplo, músicos como Jaime Nevado o músicos como Julián Conrado, en vez de enseñarle a los guerrilleros en charlas de 1 o 2 horas, lo que hacían era cantarles canciones que en 2 o 3 minutos sintetizaban todo el contenido que se quería enseñar en determinado momento. Lo hago a conciencia y mis pasos son muy voluntarios. Solo me obliga el deber y esa es cosa bonita. Nada personal, nada personal, nada personal nos estimula. Lo que a la lucha nos empuja es el más hermoso ideal y es con la fuerza de esa moral. Habla precisamente de que lo que estimula a un revolucionario no es nada personal, sino precisamente luchar por un bien superior que es la paz, la justicia social, la libertad. Esas canciones las analizaban la militancia y también los jefes superiores. Entonces llegaban hasta allá y allá le hacían el análisis, a veces nos decían que había que corregir y llegaban nuevamente a nuestras manos ya para poder reproducirlas. Por ejemplo, nosotros teníamos la orientación de que a los soldados que eran de nuestra misma clase se les tenía que respetar su vida, su integridad, y a ellos se les cantaban temas para ayudarles a generar conciencia. Allá solo se habla de proletarios y burgueses. Por ejemplo, componer una canción alegrándonos de la muerte de los soldados, eso para nosotros no era, no estaba bien visto. Si soy pobre como tú, somos hermanos los dos, no sé por qué piensas tú
que tu enemigo soy yo. Digamos que la música no solo servía para fortalecer ideológicamente al colectivo FARC, sino que también las prácticas que habían alrededor de la música generaban un mayor grado de cohesión social entre los combatientes. Algunas veces la música era la protagonista cuando, por ejemplo, se armaban orquestas o se armaban diferentes grupos musicales y en torno a componer, en torno a grabar, en torno a ensayar, se generaba una cohesión mayor entre las personas que hacían parte de ese grupo. En las situaciones difíciles, para hacer un baile de 1 hora o 2 horas, un baile de integración, o para tocar, para cantar, habían unas exploraciones. Son 3 o 4 personas que se retiran a 2 o 3 kilómetros y se habla uno por un walkie-talkie y entonces hay uno que golpea un hacha en un palo o en algo o se pega un grito y ellos comunican si se escucha o no. Si se escucha, entonces hacen retirar otro poquito hasta donde no se escuche y ya cuando ellos dicen que ya no se escucha el grito o el hacha, entonces sobre eso se colocan los anillos de seguridad para hacer el evento acá en el campamento. Una tercera función hacia adentro tiene que ver con la moral y la motivación. Y aquí muchos músicos de las FARC, sobre todo los más representativos, Cristian Pérez, Julián Conrado y Lucas Iguarán, eran llevados por la organización a diferentes frentes y bloques de las FARC a cantarle a los compañeros, a los camaradas, para animarlos y elevarles la moral. Teníamos campamentos, hospitales móviles. Habían 2 compañías que eran hospitales, todos los heridos llegaban ahí. Entonces se hacían horas culturales y ahí presentábamos canciones o teatro, danza para el personal del hospital. La música se usa hacia afuera o hacia la sociedad civil como una forma de dispersar las ideas hacia un público más amplio. Entonces no era extraño que las FARC acompañaran bazares, acompañaran cumpleaños, acompañaran fiestas de los pueblos y de una u otra manera eso también fortalecía la relación entre la guerrilla y los combatientes pues con los pueblos y con lo que era la base de apoyo social al proyecto insurgente. Nosotros como célula, que es como la parte, la estructura básica de la organización, hacíamos los análisis políticos, culturales y militares no solo de la región, sino a nivel nacional. Entonces eso nos daba bases como para decir, bueno, lo que está pegando ahorita es el reggaetón, sí, pero la gente, ¿cómo hacemos para que la gente escuche nuestras letras? Ah, pues hagamos un reggaetón y le metemos letra. Policía, con fuego de sus armas, garrotes y granadas, mataron, hirieron con bestial rabia homicida. Después del proceso de paz, es decir, a partir del 2012, podemos ver un incremento de palabras como paz y como reconciliación que precisamente dan cuenta de cómo la música también se sintonizó con el proceso de paz que se llevaba a cabo en La Habana. Romantizar la producción de la música de las FARC, porque en efecto hay canciones muy duras y que no necesariamente nos pueden reconciliar. Canciones como Los Diputados del Valle, en donde las FARC celebran el secuestro de estas personas porque consideran que sus enemigos de clase son los políticos y los empresarios y por tanto, digamos, según su visión, su secuestro ayuda a que ellos puedan buscar un canje humanitario para los guerrilleros que están en las prisiones. El escenario posconflicto hoy nos da la posibilidad de poner a trabajar juntos excombatientes o personas del partido FARC junto con estudiantes y profesores y en torno a la música y usando la música como pretexto para enseñar la historia del conflicto armado, para enseñar la historia de las organizaciones armadas
y mediante el trabajo cooperativo podernos acercar y destruir prejuicios que tenemos unos sobre otros. En las calles del futuro me he despertado temprano y con agua nueva lavo el rostro de mi pasado. El tendero de la esquina es ahora administrador del supermercado grande donde compraba el doctor. Y la señora Tomasa, la que barría la cantina, riega el Riega el jardín jardín de su casa cuando no va a la oficina. No hay gente desocupada en estas calles desiertas. No hay gente desocupada en estas calles desiertas. Y las cosas del pasado vueltas dan en mi cabeza. Y las cosas del pasado vueltas dan en mi cabeza.